Los vamos a visitar cuando ya no podemos más del dolor. Nos ayudan a sentirnos mejor. Ellos curan con sus manos. Llegan a Profesiones Argentinas los kinesiólogos. Ahora. ¿Quiénes somos los kinesiólogos? Son imprescindibles para ayudarnos a curar los dolores o las lesiones físicas. Por eso los queremos escuchar, les queremos preguntar. Llegan a Profesiones Argentinas los kinesiólogos. ¿Quiénes somos los kinesiólogos? El peor paciente sería el que no cumple con las indicaciones que uno le da. Es aquel paciente que no quiere escuchar. El que no confía en el tratamiento. El peor es el que quizás no lográs ganar su confianza. Es aquel que hace todo mal. Come mal, mucho, tiene sedentarismo, ¿no? Tiene este romance con el sofá y le encanta ver series y nunca va al gimnasio ni hace deporte. Es aquel que no entiende que resolver una lesión es un proceso. Es un familiar. Si te agarra un sábado que estás de festejo y quiere que lo trates y no hizo los deberes que tenía que hacer, bueno, es complicado. La columna vertebral es la parte del cuerpo que más nos duele. La espalda en general. Porque es nuestro sostén. La mayoría de las lesiones vienen de ahí, o sea, nacen de la columna. Es la rodilla. Es un dolor que es bastante recurrente y más en edades avanzadas. La zona lumbar o la cervical. Es la parte lumbar. Es la espalda alta y cuello. El hombro. Es la cintura. Nosotros para todo necesitamos plegarnos hacia adelante o por lo menos tener la capacidad de hacerlo, ¿no? El celular sí nos está matando. Yo creo que sí. Tenemos muchos pacientes que están acá por el uso del celular. Nos trastornó la postura de por vida. Tenemos muchos casos sobre todo de cervicalgia. El 90% tiene la columna cervical rectificada, que debería estar para un lado, está para el otro. Y eso pues estamos todo el tiempo mirando para abajo. Altera la postura. Claramente, el celular nos está matando y la computadora también. El objeto que me identifica con el trabajo es esta columna. Me sirve muchísimo para explicar a los pacientes exactamente cómo es una hernia de disco, cómo son las lesiones de columna. Lo peor de mi trabajo es el reconocimiento financiero que tiene la salud. Lo peor de mi trabajo es cuando la gente no viene higienizada. La parte administrativa o contable y demás nos pone medio nerviosos. Es atender 4 o 5 pacientes por hora. A veces me extiendo en la consulta, me voy retrasando y los pacientes que están afuera se ponen impacientes. Son muchas horas quizás que uno está ahí metiéndole del cuerpo y su energía y eso termina como que al final del día termina siendo como muy agotador y uno quizás no se da cuenta. Termino por ahí muy cansada de estar parada. Sabiendo el pronóstico, saber que por ahí no voy a lograr mucho y tengo que manejar esa situación para poder estimularlo igual a seguir al paciente. El sedentarismo es el peor enemigo. Digamos, el exceso no trae tantas consecuencias. Me da mucho más laburo el sedentarismo. Porque con el sedentarismo la persona pierde la capacidad de moverse y a partir de ahí se generan muchos síntomas. Ampliamente me quedo con una persona paciente que esté excedida en ejercicio físico a que esté excedida en sedentarismo. El sedentario termina teniendo patologías de base complicadas. Es el paciente que no hace nada, va a venir con alguna dolencia seguramente. Los pacientes piden masaje todo el tiempo, quizás algunos tienen la creencia de que
El kinesiólogo es un masajista. Sí, me piden masajes para resolver todo. Piden masajes, pero yo les tengo que explicar que el masaje es lo menos efectivo en la terapia. Sí, muchas veces los pacientes esperan soluciones mágicas. Los pacientes creen que los masajes son la solución a la vida. El masaje es más una cuestión de descontractura muscular que terapéutica. El masaje no cura todo y hay quienes lo entienden y quienes no. Es este bastón, que es un palo de madera, que lo uso bastante para evaluar movimientos del brazo, de codo. La mayor cantidad de pacientes que yo tengo tienen dolores de columna lumbar o lumbosacra, dolor de cintura. Fundamentalmente hernias de discos lumbares y cervicales. Lesión de la médula espinal. Son las lesiones musculares, desgarros, distensiones. Tengo más pacientes por lesiones de hernias de disco. Lesiones articulares puntuales de la rodilla, que es lo que más suele haber. Es el esguince de tobillo. Hay lesiones que las puedes curar en pocas sesiones. En un esguince de tobillo suele ser los que quizás no suelen requerir tantas sesiones. Simplemente tal vez con una sesión cada 15 días y tener un buen feedback con el paciente se puede lograr un excelente tratamiento. No siempre es necesario hacer 10 sesiones o 20 sesiones de kinesiología. Hay lesiones que evolucionan rápidamente. Vos podés venir al kinesiólogo y curarte en 2 o 3 sesiones. Cuando encontrás un poquito ese punto de guiar y dar pautas de psicoeducación, ves respuestas más rápido. Me ha pasado a algún paciente que por ahí estaba con una cervicalgia aguda y tal vez hizo 2 sesiones y lo resolvió. La lesión más difícil de curar, por un lado, es la lesión traumática, como la lesión de la médula espinal, y por otro lado, las lesiones neurodegenerativas. Las lesiones más difíciles son las lesiones neurológicas, un sistema que es muy difícil de recuperación. Y en neurorehabilitación todas las lesiones son difíciles, todas. La lesión más difícil de curar es la que tiene que ver con fractura de huesos en varias partes. Por ejemplo, la de tibia y peroné. Hoy puede ser el hombro. Las tendinopatías, que son esas lesiones que son de sobreuso, principalmente porque son lesiones que arrancan con dolores muy pequeños. La lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión complicada que ya sabemos que lleva tiempo prolongado, entre 8 y 10 meses. El objeto que me identifica como kinesiólogo es esta celda de carga. Esto nos da un dato objetivo de la fuerza del paciente, entonces nosotros sesión a sesión o cada 15 días, cada 20 días volvemos a reevaluar para ver si hubo algún cambio. Nos toca ocultar que entramos a una habitación, atender a un paciente y nos mimetizamos con esa foto que hay en la pared de cuando el paciente estaba bien y por un momento se nos llena el alma de dolor. Uno sabe que ciertos tratamientos no van a llegar al fin ideal. Si tiene a lo mejor un temperamento un poco más fuerte, un carácter diferente o mal humor, a veces nos cuesta atender a esa persona. Quizás uno no está de mejor humor o no está con las mejores energías. Tiene que tratar de esconder eso para justamente brindarle lo mejor al paciente. La disociación que tenemos cuando pasamos la puerta para ingresar a una institución en donde vemos cosas que muchas veces son trágicas. Yo oculto que me lesiono y no me trato. Ir a hacerme la resonancia tarde y el menisco ya estaba roto. Y yo creía que era un esguince de rodilla. Probamos vuelta. Que ahí me mataste. Mirá, ahí está. Ay, no. Bueno, deja de pensar. Acá me meto en un terreno medio jodido, Ahí sale. Y nos visita ella, Florencia Cattaneo. ¿El fútbol es un gran proveedor de pacientes? En mi caso, no tengo tantos pacientes futbolistas, porque en el área que me manejo es más de gimnasio, de crossfit, musculación,
pero es frecuente los pacientes de más de 40 que tal vez oficinistas de Claro. lunes a viernes. Que no abandonan el fútbol ellos antes de que el fútbol lo abandone a ellos, ¿no? Que hay que darse cuenta. Entramos en etapa, estamos finalizando agosto, dijiste gimnasios, entramos en etapa, llego bien. Mucha lesión cuando no hiciste nada durante el año y en septiembre crees que podés ponerte a punto en un par de meses para el verano. Y sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Gente que arranca con todo, gimnasio, y bueno, y tal vez tiene que dar una preparación física, empezar de a poco. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer en un gimnasio? ¿Sobrecargarse, por ejemplo? Sí, empezar siempre con movilidad, ejercicios de flexibilidad, y después empezar con cargas livianas, de a poco, progresivo. El magneto, ¿sirve o no? Es una gran discusión. No, esto va, si tenés. Y ponés no, ¿sirve o no? Sí, sirve. Sirve, pero es un complemento. No es lo único para X lesión, no es lo único que se utiliza. Se utiliza magneto, pero también siempre es un complemento de otras técnicas que se aplican. Cuando observás a la gente, caminamos. Mirá este momento. Mirá detrás de cámara, no lo vamos a mostrar. 1, 2, 3. En este momento solo 3, 4. Todos con el celu. En este momento, esta posición, ¿la ves en el consultorio que nos está jodiendo la vida? La veo en el consultorio, en el transporte público. Veo toda la gente con la cabeza agachada, mirando. ¿Y eso qué nos provoca? Y provoca posturas viciosas que a la larga traen dolores cervicales, de los hombros, contracturas. Tendemos a hacer esto. Claro, la falta de movimiento, estar con un dispositivo mucho tiempo sin moverse genera que el cuerpo no se mueve y empieza a generar contracturas. Así que el magneto sí. Sí. Florencia, muchísimas gracias. Gracias de verdad, a vos. gracias por venirse acá. Gracias a vos. Gracias.